No fue solo una revolución, fue una masacre. Francia no surgió de la nada, estalló. Las calles ardían de ira, las turbas cazaban a los enemigos del pueblo y la corte real se estaba derrumbando rápidamente. Las familias desaparecían, la élite rezaba por misericordia y rara vez la obtenía, y esto era solo el calentamiento. El reinado del terror aún estaba esperando entre bastidores. Hoy en el show de infografías descubrimos la locura de todo esto. ¿Por qué la Revolución Francesa fue más extrema de lo que crees? A finales del siglo XVIII, Francia era agrícola. De 26 millones de habitantes, 21 millones eran campesinos que apenas sobrevivían en pequeñas parcelas. Los pobres pagaban impuestos, los ricos no. Tras financiar la Revolución Americana para vengarse de Gran Bretaña, Francia quedó en bancarrota y destinaba la mitad de sus ingresos a la deuda. 400.000 nobles tenían una quinta parte de la tierra, comerciaban en la bolsa y compartían privilegios con la Iglesia. Luis XVI buscaba una reforma fiscal, pero debía aprobarla en los Estados Generales, donde nobles y cleros superaban en votos al 98% de la población. Todos sabían que el sistema estaba manipulado. El 20 de junio de 1789, el tercer estado llegó a Versalles y encontró las puertas cerradas. Por limpieza, sabían que era para excluirlos. Se reunieron en una cancha de tenis y se proclamaron la Asamblea Nacional, voz de toda Francia. El juramento del juego de pelota inició realmente la revolución. Pero en el Palacio Real, la vida seguía igual. María Antonieta llevaba una vida lujosa en Versalles, gastando en moda y juegos mientras sus campesinos pasaban hambre. Después de años de un matrimonio sin sexo, solo tuvo 4 hijos, solo uno sobrevivió. Los reformistas pedían constitución e impuestos justos, no revolución. Mirabeau y Lafayette intentaron guiar a la monarquía, pero Luis los ignoró por estar cazando y festejando. Todo el país se resquebrajaba bajo él, pero no podía escucharlo. Mientras los reformistas redactaban la Constitución, Luis envió en secreto 6 regimientos a París y luego 10 tras los disturbios. Las tropas rodearon la ciudad, estallaron peleas, las multitudes se amotinaron, los reformistas fueron aclamados y sus enemigos golpeados. Y en el campo, los pensadores de la Ilustración advirtieron que el rey planeaba disolver la Asamblea Nacional. Distribuyeron panfletos que instaban a resistir, quizá hasta la guerra civil. Los precios del pan subieron y se acusó a los nobles de guardar grano para hambrear al tercer estado y someterlo. Multitudes llenaron las calles, saqueando armas y colores. En el Hôtel de Ville, los reformistas, principalmente profesionales de clase media, exigieron controlar París y organizaron la Guardia Nacional para imponer su orden. El caos aumentaba. Arrojaron piedras a soldados y arrestos fueron anulados por multitudes furiosas. A los manifestantes les faltaban armas. El 14 de julio, ante rumores de tropas reales en la ciudad, se creó un comité permanente. Multitudes se juntaron en el Invalides de París, con un gran arsenal de armas. El gobernador trató de calmarlos, pero no lo escucharon. A solo un cuarto de milla, 5.000 tropas reales estaban en el campo de Marte. Muchos simpatizaban con la multitud y no querían disparar. Algunos preferían unirse a los alborotadores. La multitud se apoderó de 29.000 a 32.000 mosquetes y 10 cañones del Invalides, pero aún les faltaban cartuchos y pólvora. La solución fue la Bastilla, fortaleza del siglo XIV y símbolo de la tiranía noble. Antes fue sitio de tortura y exilio, ahora solo quedaban 7 prisioneros y pólvora, volviéndola estratégica y simbólica. El puente levadizo estaba arriba, ventanas cerradas y soldados en las torres arrojaban piedras a la multitud. Hombres, mujeres y niños. Pero no dispararon. El gobernador afirmó que los cañones no estaban cargados y que nadie dispararía, pero la multitud se burló. Los hombres atacaron las poleas con hachas y martillos. Al bajar el puente levadizo, la multitud avanzó. Entonces comenzaron los disparos de cañón y mosquete. Balas volaban y la gente se cubría. Unos cayeron, otros gritaban. Los miembros del comité permanente entraron corriendo, tratando de detener el derramamiento de sangre, pero ya era demasiado tarde. Ya estaban sacando cuerpos en camillas. Por temor a más violencia, pidieron otra vez al gobernador que se rindiera. Adentro, los guardias agitaban pañuelos blancos, pero la multitud siguió. Cuando el puente cayó, capturaron a los guardias y furiosos, hombres y mujeres juraron verlos ahorcados. El plan era llevar a los prisioneros al Hôtel de Ville, pero cuando un hombre gritó que un guardia lo había pateado, el ánimo cambió. La multitud explotó, bayonetas se clavaron en los acusados, gritos de traidores resonaron. El hombre que había sido pateado tomó un cuchillo, y mientras la multitud gritaba que le cortara la cabeza, empezó a cortar. La Revolución Francesa vivía su máxima violencia. La multitud marchó con cabezas en picas, vitoreando mientras corría más sangre. Los vencedores de la Bastilla fueron aclamados como héroes.
El símbolo del poder real cayó, pero mientras demolían la fortaleza, la revolución cambiaba, liderada por hombres con distintas visiones para Francia. Cuando el rey se enteró de la caída de la Bastilla, preguntó: ¿Es esto una revuelta? La respuesta fue: no, esto es una revolución. Los reformistas pidieron el regreso de Jacques Necker, el ministro de Finanzas cuya destitución impulsó la revolución. A regañadientes, Luis se dirigió a la Asamblea Nacional y anunció la retirada de las tropas reales de París y Versalles. Las calles de París zumbaban de esperanza y energía. Entre la multitud estaba el Marqués de Lafayette, un joven noble y héroe de guerra estadounidense, ahora una de las principales voces de la razón en la Revolución Francesa. Él tranquilizó al pueblo, insistiendo en que el rey simplemente había sido mal aconsejado por sus asesores. Lafayette comandaba la milicia ciudadana, luego llamada Guardia Nacional. Jean Savin-Bailly, astrónomo y líder de la Asamblea Nacional, fue nombrado alcalde de París. Para unir la ciudad y la corona, los hombres llevaban escarapelas rojas y azules, los colores de París con blanco para el rey. Había nacido la tricolor. El ambiente era esperanzador, pero persistían las grietas. Necker no fue reinstalado, los campesinos seguían hambrientos y la desconfianza persistía. La gente tenía razón en desconfiar del rey, pues en secreto planeaba huir de Francia con la reina, su amante y sus 4 hijos. Bajo gran presión, Luis fue a París. Las calles estaban llenas de gente armada gritando: ¡Viva la nación y viva el señor Lafayette!, pero no al rey. El rey parecía más prisionero que monarca. En el Hotel de Ville, el alcalde Bailly le entregó al rey la escarapela tricolor. Luis, rodeado de ciudadanos armados, no tuvo opción y aceptó. Se la puso en el sombrero y subió los escalones rodeado de espadas y mosquetes listos. La multitud vitoreó. El monarca era del tercer estado. Fuera de París, el caos creció. Hubo disturbios en pueblos y aldeas. Los terratenientes huyeron y saquearon casas señoriales. Se saquearon los almacenes de grano y se cazó y pescó en tierras prohibidas. Mendigos, campesinos y familias de clase media iban al campo rumbo a las ciudades para unirse a la revolución. No era el resultado que los moderados habían planeado. Era anarquía, alimentada por rumores de contrarrevolución y periódicos incendiarios que habían enloquecido a las multitudes. Un hombre fue ahorcado de un farol. Su yerno sufrió algo peor. Le arrancaron el corazón y lo clavaron en una pared afuera del Hotel de Ville. Sus cabezas fueron exhibidas en picas mientras la multitud reía y aplaudía. Fue grotesco, como nunca antes visto. Ahora era la nueva normalidad y las multitudes pedían más cabezas. Cada día surgían rumores de contrarrevolución, complots reales y ejércitos extranjeros dispuestos a aplastar al pueblo. Primero llegaron españoles, luego polacos y británicos. El miedo dominaba y los periódicos lo intensificaban. Nadie lo hacía con más entusiasmo que Jean-Paul Marat, la voz radical detrás del periódico L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo. Él exigía sangre, pidiendo vigilancia, purgas y más ejecuciones. Sus palabras desataron el gran miedo, causando pánico nacional que arrasó ciudades y pueblos. La Asamblea Nacional desató algo incontrolable. Se propuso eliminar el orden feudal, los títulos nobiliarios, privilegios religiosos y reescribir el Código Fiscal. La Asamblea redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, afirmando que todos los hombres nacen y siguen siendo libres e iguales. Pero poco cambió para los campesinos. Los liberales hablaban, algunos prosperaban, los pobres seguían muriendo de hambre. Cuando se supo que el rey organizó un lujoso baile en Versalles, con mujeres de escarapelas blancas y soldados borrachos, quitándose los tricolores para brindar por la monarquía, la furia estalló en las calles. Mientras la gente hacía fila por pan caro, los radicales exigían acción. El francés promedio consumía casi 2 kilos de pan diarios, gastando la mitad de su salario en pan y el resto en leña e iluminación. Los precios subieron y la gente elegía entre comer o calefacción. Hubo disturbios y guardias armados custodiaban las panaderías. Mientras tanto, en Versalles, la realeza cenaba manjares y, según se dice, se burlaba de la revolución. Fue demasiado. Las mujeres perdieron la paciencia primero. 7,000 marcharon hacia Versalles armadas con cuchillos, hoces, mosquetes y trinches. Algunos hombres se unieron, algunos disfrazados de mujeres, saquearon tiendas mientras llevaban al rey de regreso a París. En el Hotel de Ville, los funcionarios intentaron calmar a la multitud. Como compromiso, se eligió a un pequeño grupo de mujeres para acompañar a los miembros de la Asamblea Nacional a Versalles. Al llegar al palacio, la gente exigió pan. El rey prometió todo en Versalles, pero nunca llegó. La indignación y amenazas de violencia continuaron, centradas en la reina. Esa noche, Luis XVI fue obligado a firmar decretos, aceptar la Declaración de los Derechos del Hombre y mudarse a París.
Seguro de que la crisis terminó, ignoró a las mujeres por vulgares e histéricas y se fue a dormir. Pero el problema no había terminado, apenas estaba comenzando. A medianoche, la reina oyó gritos y pasos fuera de su habitación. Una turba estaba asaltando el palacio, enojada, desesperada y medio loca por el hambre y la tristeza. Sus hijos morían de hambre y enfermedades. Cuando un guardia disparó contra la multitud, alguien fue alcanzado. La multitud, mayormente mujeres, decapitó a otro guardia con un hacha. Un oficial, sangrando del rostro, intentó bloquear la puerta de la reina. María Antonieta saltó de la cama, luchando por vestirse mientras los guardias le urgían que huyera. Corrió descalza a los cuartos del rey. Poco después, una turba entró. Mujeres con ojos desorbitados apuñalaban la cama vacía con armas. En los aposentos del rey, la puerta seguía cerrada mientras las mujeres la golpeaban. Lafayette fue llamado con urgencia y llegó a Versalles, donde vio a hombres y mujeres desfilando con cabezas en picas. Rodeado de furia y rumores de traición, un hombre disfrazado de mujer amenazó la vida de Lafayette. Algunos pedían su muerte tras el traslado del rey y la reina a París. Lafayette persuadió al rey de enfrentar a la multitud. María Antonieta Lafayette llegó con sus hijos. Entre gritos y mosquetes alzados, se mantuvo firme. Poco a poco, la rabia dio paso a una admiración a regañadientes. Lafayette besó su mano y la multitud respondió con un respeto incómodo. La familia real aceptó volver a París. Al dirigirse al carruaje, algunos amenazaron con meter las manos de la reina en las entrañas de un muerto. Otros bailaban, muchos borrachos, aún hambrientos pero triunfantes. Con el rey en la capital hubo intensos debates en la Asamblea Nacional. Ya no era rey de Francia, sino de los franceses, limitado por una nueva constitución y un gobierno comprometido con los derechos del pueblo. Por ahora, juró respetarla. Las multitudes vitoreaban en los campos de Marte. En la primavera y verano de 1791, Francia parecía renacer. Persistía la violencia y los campesinos sufrían, pero los salones y cafés florecían mientras la aristocracia paseaba en paz. El rey, callado y retraído, se volvía inquieto y no podía moverse sin la Guardia Nacional. La reina seguía siendo acusada de decadencia y de enviar dinero a Austria, mientras los campesinos franceses morían de hambre. En secreto, el rey escuchaba a los contrarrevolucionarios que le pedían prepararse para la guerra civil, huir de Francia y esperar el restablecimiento del orden. El plan era huir a Austria, donde su cuñado formaría un ejército y acabaría con la revolución. El 20 de junio de 1791, el rey, la reina y sus hijos salieron sigilosos de París de noche con poco dinero. Temían que vender las joyas de María Antonieta levantaría sospechas. Vestidos de civil, fueron a la frontera austriaca esperando reunir tropas, pero no llegó nadie. Al detenerse su carruaje en un pueblo, los lugareños sospecharon de la familia elegante. Pronto los atraparon en la acción humillados y asustados. Al volver a París, descubrieron la cama vacía del rey y ordenaron interceptar su fuga. Algunos culparon a Lafayette por ayudar en secreto a la familia real. La reina, escoltada por guardias nacionales, se rindió y aceptó volver a París, enfrentando mayor humillación. Ahora lo acusarían de abandonar a su pueblo. Multitudes esperaban a la familia real. Había rostros en las ventanas y gente en los árboles para verlos. Había letreros en árboles y paredes. Uno advertía que quien aplaudiera al rey sería azotado. Con la cabeza inclinada, el rey y la reina subieron los escalones del palacio, con sus hijos detrás de ellos. Humillado, el rey se volvió hacia Lafayette y murmuró: «Bueno, parece que estoy más a tus órdenes que tú a las mías». La monarquía estaba perdida y sus defensores en la revolución derrotados. Mirabeau, la voz de la moderación, había muerto a los 42 años. Lafayette, antes héroe, ahora era visto con sospecha. Bailly, monarquista constitucional, quedó relegado como reliquia de una época esperanzadora, ahora acusado de ignorar la duplicidad real. Llegó algo nuevo y más volátil. En todo París, los clubes políticos zumbaban de energía. Jacobinos, Cordeliers y otros, desde idealistas hasta fanáticos, todos dispuestos a encender multitudes con pocas palabras. Se abrió un vacío de poder y aumentó la violencia. Maximilien Robespierre, un brillante abogado y jacobino, era el nuevo rostro de la revolución. Junto a él estaban Georges Danton, un líder carismático al que algún día ejecutaría, y Jean-Paul Marat, cuyo periódico incendiario exigía purgas masivas. Jacques Ibert agitaba a las multitudes con una retórica vulgar y violenta. Desde los barrios llegaron los sans-culottes, trabajadores que exigían justicia con sangre. La revolución entraba en su fase más peligrosa: miedo, purgas y fanatismo. Para los campesinos, la promesa de 1789 parecía vacía.
Los líderes revolucionarios eran educados, acomodados y ambiciosos. Mientras ellos ganaban poder, los campesinos recibían poco. La clase media dirigió la revolución para su propio beneficio. Muchos de los principales terratenientes habían huido de Francia, pero sus agentes aún permanecían, todavía cobrando impuestos. 2 años tras la caída de la Bastilla, los pobres seguían siendo esclavos de la clase feudal. Los girondinos controlaban la asamblea y decidieron perseguir a los terratenientes ausentes, sospechosos de formar ejércitos en el extranjero. Un hombre se levantó y gritó que para salvar al país había que amputar los miembros gangrenados. A puerta cerrada, María Antonieta llamó monstruosa a la nueva constitución y escribió en secreto a Austria, suplicando ayuda para aplastar la revolución. El rey siempre dudó. Prusia presionó por la guerra y Gran Bretaña vaciló. Bajo presión, Luis anunció a la asamblea que Francia pelearía contra Austria y Prusia, una guerra que no podía costear. Él esperaba que ejércitos extranjeros restauraran su poder, pero una insinuación de traición podía costarle la cabeza. La guerra fue un desastre desde el inicio. Circularon rumores sobre la familia real conspirando con el enemigo. La guardia de 6.000 hombres de Luis fue reemplazada por 20.000 guardias nacionales, lo que elevó las tensiones en París. A la derecha, los monárquicos exigían que se restauraran todos los poderes de Luis. A la izquierda, los girondinos y los jacobinos se enfrentaron entre sí. Marat exigió la masacre de los enemigos de la revolución. Miles de ciudadanos armados, incluyendo mujeres y niños, estaban listos para desatar su furia. Peor aún, el rey vetó leyes revolucionarias clave, lo que muchos consideraron traición. Luis había declarado la guerra a la revolución y el pueblo estaba listo para responder. Después llegó el manifiesto de Brunswick, donde el comandante prusiano y austriaco amenazó con destruir París si dañaban a la familia real. Ejecutarían a los guardias nacionales que no apoyaran al rey. Era la excusa que los revolucionarios esperaban. Estos fideri, soldados ciudadanos, juraron defender la libertad. Un crítico los llamó asesinos. La asamblea sabía que estaba perdiendo el control. En un caluroso día de agosto, 20.000 personas marcharon al palacio. Solo 900 guardias suizos se interponían entre ellos y la familia real, respaldados por 2.000 guardias nacionales, muchos de los cuales no estaban seguros de si debían defender al rey. Al presentir una masacre, Luis XVI fue a la asamblea, alegando que deseaba prevenir un gran crimen. Pero el control de la asamblea sobre el poder se estaba debilitando. Poco después, los sans-culottes irrumpieron en la Cámara exigiendo que los diputados juraran defender la libertad y la igualdad. Negarse significaba la muerte. En el palacio, estalló el caos cuando la Guardia Suiza disparó a la multitud, ignorando la orden de retirada del rey. La turba entró al palacio, matando soldados rendidos y masacrando al personal. Mujeres arrojadas por ventanas, hombres decapitados y sus cabezas en picas, el palacio saqueado y destruido. Aproximadamente 600 guardias suizos fueron masacrados. También murieron 300 empleados del palacio, incluyendo al menos a 3 mujeres. El rey se refugió en el templo, una fortaleza medieval ahora prisión. París estaba en caos. Los aristócratas antes ignorados se ocultaron. Otros fueron arrestados con sus familias y hacinados en cárceles saturadas. Georges Danton, el nuevo ministro de Justicia, trajo justicia sangrienta. Superando todas las expectativas, él ascendió en el Club de los Cordeliers y, bajo su mando, la revolución estaba por acelerarse al máximo. Se cazaba espías y contrarrevolucionarios, comités de vigilancia patrullaban las calles. Jean-Paul Marat y Jacques Sibert propagaban el pánico en sus periódicos, alertando que si los ejércitos extranjeros entraban a París, los prisioneros se unirían a ellos. Las prisiones debían purgarse y las turbas obedecieron. Asaltaron las prisiones y mataron a casi todos. La mayoría eran hombres, pero algunas eran mujeres. Hasta los enfermos y locos en hospitales de la prisión fueron masacrados. La princesa de Lamballe, amiga de María Antonieta, fue asesinada brutalmente con una pica y puñaladas. La turba marchó por las calles con la cabeza del conde de Montmorency, el exministro de Exteriores del rey. Todo esto lo realizaron unos 150 a 200 asesinos que no eran profesionales. Eran carniceros, artesanos, tenderos y jóvenes de la Guardia Nacional. Pensaban que servían a la revolución y exigieron pago por su trabajo. Las turbas mataron entre 1.200 y 1.600 personas, incluyendo 37 mujeres y 66 niños. Menos de un tercio eran nobles. El resto eran ladrones, falsificadores, vagabundos y gente común. Precisamente el tipo de personas a las que se suponía que la revolución debía ayudar. Jacques-Nicolas Biot-Varine, abogado y aliado de Robespierre, elogió sus acciones. Dijo que matar enemigos del pueblo era un deber patriótico. En agosto de 1792 se creó la Convención Nacional.
eliminó la monarquía y dio voto a todos los hombres sin importar clase. Nació la República Francesa. La paz no se veía por ningún lado. Los girondinos y los jacobinos se enfrentaron entre sí, acusándose mutuamente de tomar demasiado poder. Los jacobinos, ahora dominantes en la convención, se hicieron conocidos como los montañeses, la facción más radical. Maximilien Robespierre pensaba que la virtud y justicia solo se lograban con el terror. La serie de ejecuciones posteriores se conoció como el Reinado del Terror. Los montañeses exigieron ejecutar al rey y solo pocos girondinos se opusieron. Afuera, los sansculottes armados llenaban las calles gritando por la muerte. El miedo se sentía en el aire. La votación se volvió una obsesión nacional y la gente apostaba el resultado en los cafés, pero el desenlace era inevitable. El rey moriría. El cadalso se instaló en la plaza de Luis XV, luego llamada Plaza de la Revolución. Los hombres que enviaban gente allí no se creían brutos. Ahora contaban con un dispositivo para ejecutar rápido e indoloro. Inventada por el doctor José Ignacio Guillotín, una multitud se reunió mientras Luis caminaba hacia el cadalso al ritmo de los tambores. Los susurros pasaron a burlas. Su cuello grueso, pero la hoja afilada, cayó limpio, separando la cabeza de un golpe. Un guardia sostuvo la cabeza en alto, y luego vino el grito: ¡Viva la nación! ¡Viva la república! La gente fue al cadalso para mojar pañuelos en sangre. Incluso un hombre se llevó un poco a la lengua. La ejecución de Luis XVI conmocionó Europa. En Inglaterra, se consideró como una caída en la barbarie. Luego, la Convención Nacional declaró la guerra a Gran Bretaña, España y Holanda, sumándose a los conflictos con Austria y Prusia. Francia estaba en guerra con gran parte de Europa, pues sus ideales revolucionarios asustaban a monarquías y nobles. La revolución se volvió interna. Los girondinos fueron llamados traidores por los montañeses y los sansculottes los apoyaron. En junio de 1793, los girondinos fueron expulsados de la convención. Prácticamente un golpe de estado. El país estalló en rebelión. En la conservadora Vendée, los campesinos iniciaron un sangriento levantamiento realista. Lyon, Marsella y Burdeos siguieron el ejemplo cuando realistas y federalistas se levantaron en armas. Francia combatía en todos los frentes dentro y fuera del país. Durante el caos, Danton rechazó el Comité de Salvación Pública y Robespierre ocupó el lugar. Con la revolución bajo su control y el pueblo aún exigiendo sangre, se convirtió en su fuerza impulsora. Después, Jean-Paul Marat fue asesinado por Charlotte Corday, una joven simpatizante de los girondinos. Robespierre tenía la excusa que quería para hacer rodar cabezas. Los traidores tenían que irse. El terror se convirtió en la palabra del día, mientras la hoja de la guillotina trabajaba horas extra. La reina fue encerrada en una pequeña celda de la Conciergerie, antes palacio y luego prisión. Hablaba poco y no se sorprendió al ser hallada culpable de conspirar con los enemigos de la República. Los cargos incluían agotar el tesoro y planear una contrarrevolución. No reaccionó al ser sentenciada a muerte. Pálida y temblorosa, la pasearon en carro abierto mientras la ciudad le gritaba. En el cadalso, pisó por accidente al verdugo. «Discúlpeme, señor», dijo ella, «no lo hice a propósito». Esas fueron las últimas palabras de su vida. Ese mismo mes, varios líderes girondinos siguieron a Charlotte Corday a la guillotina. Las cabezas seguían cayendo, tanto de hombres como de mujeres. Jean-Sylvain Bailly, alcalde de París y héroe revolucionario, fue el siguiente, pero el terror continuó. Miles más fueron ejecutados y muchos vivían con miedo, sobre todo fuera de París. El miedo venía en gran parte de Louis Antoine de Saint-Jean, voz radical de la revolución y aliado cercano de Robespierre. Llamado el Ángel de la Muerte, contribuyó a la ideología del Reino del Terror. Incluso la indiferencia, declaró, era motivo suficiente para ser castigado. Nuevos decretos surgieron. Los radicales decían que los agricultores ricos acaparaban grano y eran culpables. La ley de sospechosos le dio al Estado un poder absoluto para arrestar a cualquiera considerado un enemigo. La guillotina era un espectáculo diario donde personas de todas las clases morían por acusaciones mínimas. Jean-Henri, sastre de 18 años, fue ejecutado por cortar un árbol. Henriette François de Marbeuf, viuda de 55 años, fue ejecutada por supuestamente esperar que austriacos y prusianos salvaran Francia y guardar comida para ellos. François Bertrand fue guillotinado por servir vino agrio a los soldados en su taberna. Otro hombre perdió en las cartas y, furioso, murmuró algo antipatriótico. También fue ejecutado. Ciudadanos ricos fueron condenados solo por su riqueza. Sus casas fueron saqueadas y destruidas. Nadie estaba a salvo. Cristóbal Hibbert narró cómo una mujer fue llevada al cadalso desde prisión, pero los funcionarios notaron que su nombre solo se parecía al de la verdadera víctima.
Según se informa, el fiscal dijo, ya que está aquí, pues de una vez la llevamos. Estos casos ocurrían en toda Francia. En una ciudad, Joseph Fouché, ex maestro y futuro ministro de policía de Napoleón, consideró que la guillotina era demasiado indolora. Después de sofocar la insurrección en Lyon, hizo que ejecutaran a unas 200 personas con fuego de cañón, pero usó metralla. Un testigo relató montones de víctimas mutiladas, gritando y medio muertas, rematadas por soldados con sables y mosquetes. Fouché hizo ejecutar a casi 2000 personas. Como a muchos, el poder se le subió y se volvió tirano. Poco a poco, la marea empezó a cambiar. Incluso los revolucionarios más comprometidos se hartaron del derramamiento de sangre, el hedor, el miedo y las ejecuciones interminables. Era demasiado. Sin embargo, hablar significaba arriesgar la vida. Jorge Danton, acostumbrado a la violencia, dijo basta. Se creó un comité de clemencia, pero era tarde. La revolución se devoraba y la paranoia reinaba. Robespierre, al creer que estaba rodeado de traidores, se enfrentó a los dantonistas y albertistas. Danton y otros moderados debían ser ejecutados. Danton sabía que su juicio fue manipulado. El 5 de abril de 1794, antes de la cuchilla, dijo: «Muestren mi cabeza al pueblo, vale la pena verla». La revolución colapsaba y amenazaba a todos. De 16 a 40.000 personas fueron ejecutadas en el Reino del Terror. En el conteo oficial, solo el 9% eran nobles y el 6% clérigos. El 85% eran del tercer estado, la mayoría campesinos. La gente a la que se suponía que la revolución debía ayudar. Nadie estaba a salvo. Robespierre exigió más purgas, ejecuciones y enemigos por eliminar. Prohibió la disidencia. Cerró las iglesias. Afirmó que su sentido personal de la virtud justificaba los asesinatos, pero el ánimo estaba cambiando. Más voces empezaron a decir lo que antes era impensable. El terror ya no estaba justificado. Robespierre pronunció un discurso escalofriante ante la convención, insinuando una nueva ola de traidores sin nombrarlos. Sus colegas miraron la cámara con miedo. Tenía que ser detenido, y el 27 de julio de 1794, la convención se volvió en su contra. Robespierre fue acusado de empeorar la situación y ejecutar a revolucionarios leales. Al intentar hablar, los gritos lo silenciaron. La policía armada escoltó a él y a Saint-Just fuera. Robespierre, Saint-Just, su hermano Agustín y algunos leales huyeron esa noche al Hôtel de Ville, esperando el apoyo de la Comuna de París. Pero ningún ejército llegó. Su apoyo había desaparecido. En la madrugada, los soldados irrumpieron en el edificio. Robespierre recibió un disparo en la mandíbula y se desplomó, la sangre brotando de su rostro destrozado. Quiso escribir un llamado a las armas, pero solo puso R y O antes de que la sangre empapara la página. Al día siguiente, Robespierre agonizaba en el Comité de Salvación Pública, con el rostro destrozado, mientras un cirujano le extraía dientes y mandíbula. Pasó sus últimas horas con dolor intenso. Al atardecer, lo llevaron en carreta a la Plaza de la Revolución, donde las turbas ya pedían sangre. Al acercarse al cadalso, una mujer cruzó la multitud y le gritó: «¡Vete, malvado, desciende a tu tumba!». Su hermano y Saint-Just fueron ejecutados antes. Saint-Just, quien dijo que solo un mar de sangre traería la revolución, murió. Al poner a Robespierre bajo la cuchilla, su mandíbula se desprendió y brotó sangre de su boca. Gritó de forma primitiva hasta que la cuchilla lo silenció. No dijo nada al final. Al salir los revolucionarios más radicales, la revolución giró hacia la derecha. En toda Francia, aquellos que alguna vez impusieron el terror rojo fueron cazados durante el terror blanco. Las turbas realistas lincharon a los antiguos jacobinos, golpeando a muchos hasta la muerte. Para 1795, la gente pobre seguía muriéndose de hambre. Los especuladores y ricos prosperaron, pero la mayoría no vio cambios. La desigualdad seguía igual que con el rey. La gente se preguntaba para qué sirvió todo, pues seguían las guerras, la crisis económica, los realistas buscaban restaurar la monarquía y los jacobinos otra revolución. La Guardia Nacional, controlada por la burguesía, mantenía el orden. Los emigrados regresaron y los girondinos purgados fueron honrados como mártires. Mientras tanto, Luis XVIII, el hermano del rey ejecutado, se declaró rey en el exilio. Ya planeaban una violenta restauración realista. En octubre de 1795, el joven oficial Napoleón Bonaparte sofocó un levantamiento realista en París con metralla y se volvió un héroe nacional. Un año después, su exitosa campaña contra Austria elevó su fama y poder político. Francia era gobernada por el Directorio, un órgano ejecutivo de 5 miembros para un gobierno moderado.
La nueva constitución establecía que la nación debía ser gobernada por sus mejores ciudadanos y veía la igualdad como justicia, no uniformidad. Pero Napoleón pensaba diferente. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón dio un golpe de Estado y asumió el poder como dictador. En 1804 se proclamó emperador de los franceses. La revolución había terminado y la república se había convertido en un imperio. La Revolución Francesa reescribió la historia y fue un sangriento espectáculo. Descubre en la guillotina los peores castigos en la historia de la humanidad, cómo una máquina veloz hizo del asesinato un espectáculo. O elige este video.